El ADN o ácido desoxirribonucleico es la molécula que contiene toda la información genética de los seres vivos. Se le suele llamar el secreto de la vida porque en su interior está escrita la instrucción que determina cómo es un organismo, cómo funciona y cómo se transmite esa información de padres a hijos. La estructura del ADN es una de las formas más elegantes de la naturaleza, una doble hélice, semejante a una escalera de caracol. Esta estructura fue propuesta en 1953 por James Watson y también por Francis Crick. Realmente estos investigadores se apoyaron en datos experimentales fundamentales obtenidos por Rosalind Franklin y su descubrimiento cambió para siempre la biología porque permitió entender cómo se guarda y se copia la información genética. Cada molécula de ADN está formada por dos cadenas largas que se enrollan una alrededor de la otra. Estas cadenas están compuestas por unidades llamadas nucleótidos, que a su vez contienen tres partes: un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Hay 4 tipos de bases: adenina, timina, citosina y guanina. La clave del ADN está en que estas bases se emparejan siempre de forma específica, A con T y C con G. Esta regla de complementariedad es lo que permite que la información genética se copie con precisión. La doble hélice no es solo una forma bonita, tiene una función esencial. Cuando una célula se divide, el ADN se abre como una cremallera y cada hebra sirve de molde para crear una nueva cadena complementaria. Así se forman dos copias idénticas del ADN original, lo que garantiza la continuidad de la información genética en todas las células del organismo. En este sentido, dentro del ADN se encuentran los genes, que son fragmentos de información que contienen las instrucciones para fabricar proteínas. Estas proteínas son las responsables de casi todas las funciones biológicas del organismo, desde la formación de músculos y órganos hasta la regulación de procesos químicos dentro de las células. Por eso el ADN puede considerarse como un manual de instrucciones para construir y mantener un ser vivo. Comprender la estructura del ADN ha tenido realmente consecuencias enormes para la humanidad. Ha permitido avances en medicina como el diagnóstico de enfermedades genéticas, la medicina personalizada y el desarrollo de terapias génicas. También ha impulsado la biotecnología, la mejora de cultivos agrícolas y la investigación forense mediante la identificación genética. La tabla periódica de los elementos es una de las herramientas más importantes de la ciencia porque organiza todos los elementos químicos conocidos de manera lógica y permite entender y predecir su comportamiento. Fue propuesta inicialmente por Dmitri Mendeleev en el siglo XIX, quien ordenó los elementos según sus propiedades y masas atómicas, dejando incluso huecos para elementos aún no descubiertos cuyas características predijo con sorprendente precisión. Hoy en día, la tabla periódica moderna organiza los elementos según su número atómico, cantidad de protones en el núcleo y sus propiedades químicas. Esta estructura revela o manifiesta patrones fundamentales que explican por qué ciertos elementos reaccionan de forma similar y cómo se combinan para formar sustancias nuevas. Una de las consecuencias más importantes de la tabla periódica es que permite predecir el comportamiento químico de los elementos. Gracias a su organización, los científicos pueden anticipar cómo reaccionará un elemento con otro sin necesidad de realizar experimentos exhaustivos. Esto ha acelerado enormemente el avance de la química y de la ciencia de materiales. En medicina, por ejemplo, la tabla periódica ha permitido el desarrollo de medicamentos más eficaces al comprender cómo interactúan los elementos en el cuerpo humano. Elementos como el oxígeno, el carbono, el hidrógeno o el nitrógeno son la base de las moléculas biológicas, mientras que otros como el hierro o el yodo son esenciales para funciones vitales. En la industria, su impacto es enorme. Ha facilitado la creación de nuevos materiales, como por ejemplo polímeros, aleaciones metálicas y semiconductores, que son fundamentales para
la construcción, la electrónica y también la tecnología moderna. Por ejemplo, el silicio, situado en un grupo específico de la tabla, es la base de los microchips que hacen funcionar los ordenadores y teléfonos móviles. En el ámbito energético, la tabla periódica ha ayudado a desarrollar también tecnologías como baterías más eficientes, celdas solares y combustibles alternativos. El conocimiento de las propiedades químicas de los elementos permite optimizar su uso y buscar soluciones más sostenibles. También ha sido clave en la protección del medio ambiente. Comprender cómo reaccionan los elementos ayuda a controlar la contaminación, tratar residuos y desarrollar procesos químicos más limpios. Elementos como el cloro o el mercurio, por ejemplo, pueden ser peligrosos, pero su estudio permite gestionarlos de forma segura. Además, la tabla periódica tiene un valor educativo también fundamental. La mecánica cuántica es una de las teorías más importantes de la física moderna porque describe el comportamiento de la materia y la energía a escalas extremadamente pequeñas, como la de los electrones, fotones y otras partículas subatómicas. A diferencia de la física clásica, que funciona bien para objetos grandes, como planetas, etc., la mecánica cuántica rige un mundo mucho más extraño, donde las reglas cotidianas dejan de aplicarse. En este nivel microscópico, las partículas no se comportan como elementos sólidos y previsibles, sino como entidades que pueden tener propiedades ondulatorias y probabilísticas. Esto significa que no se puede saber con certeza absoluta dónde está una partícula o qué velocidad tiene, sino solo calcular la probabilidad de encontrarla en un lugar determinado. Este principio está relacionado con el famoso principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg, que establece límites fundamentales al conocimiento exacto de ciertas magnitudes físicas. Otro concepto clave es la superposición cuántica, según la cual una partícula puede estar en varios estados al mismo tiempo hasta que se realiza una medición. Por ejemplo, un electrón puede estar en diferentes posiciones simultáneamente desde el punto de vista matemático y solo elige una cuando se observa. Este fenómeno, aunque contraintuitivo, ha sido confirmado experimentalmente. Y en este sentido hay que decir también que es fundamental el entrelazamiento cuántico, una propiedad en la que dos partículas pueden quedar conectadas de tal forma que el estado de una depende instantáneamente del estado de la otra, incluso si están separadas por grandes distancias. Albert Einstein lo describió como acción espeluznante a distancia, ya que desafía la idea clásica de que nada puede viajar más rápido que la luz. La mecánica cuántica nació a principios del siglo XX con aportaciones de científicos como Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger. Sus ecuaciones no solo explican el comportamiento de partículas, sino que también han permitido desarrollar tecnologías fundamentales para la vida moderna, como los transistores, los láseres y los chips de los ordenadores, por ejemplo. Además, esta teoría es la base de campos emergentes como la computación cuántica, que busca utilizar las propiedades de los qubits para realizar cálculos mucho más rápidos que los ordenadores tradicionales en ciertos problemas. También ha impulsado avances en criptografía cuántica y en la comprensión de fenómenos físicos complejos. En resumen, la mecánica cuántica ha cambiado radicalmente nuestra visión del universo. La teoría germinal de las enfermedades es uno de los avances más decisivos en la historia de la medicina porque demostró que muchas enfermedades no se originan de manera espontánea, ni por malos aires, como se creía antiguamente, sino por la acción de microorganismos invisibles como bacterias, virus y hongos. Esta idea transformó por completo la forma de entender la salud y la enfermedad. Durante siglos dominó la teoría de la generación espontánea, incluso defendida por Aristóteles, y las explicaciones miasmáticas que atribuían las enfermedades a vapores nocivos o desequilibrios internos sin una causa biológica clara. Sin embargo, en el siglo XIX, científicos como Louis Pasteur y Robert Koch, por ejemplo, demostraron experimentalmente que los microorganismos eran los responsables directos de muchas infecciones.
Pasteur, a través de sus experimentos con la fermentación y la esterilización, mostró que los microbios no aparecían de forma espontánea, sino que provenían del ambiente. Koch, por su parte, identificó bacterias específicas responsables de enfermedades concretas como el anthrax, por ejemplo, la tuberculosis y el cólera, estableciendo así una relación directa entre microorganismo y enfermedad. Estos hallazgos consolidaron la teoría germinal como base de la medicina moderna. Las consecuencias positivas de esta teoría fueron enormes. En primer lugar, permitió el desarrollo de la higiene moderna, comprender que los microorganismos causan enfermedades, llevó a mejorar la limpieza en hospitales, la esterilización de instrumentos médicos y la importancia del lavado de manos, reduciendo drásticamente las infecciones. En segundo lugar, impulsó también la creación de vacunas, una de las herramientas más eficaces para prevenir enfermedades. Gracias a este enfoque se han erradicado o controlado enfermedades mortales como por ejemplo la viruela y se ha reducido la incidencia de otras como el sarampión o la poliomielitis. Además, la teoría germinal dio origen a la antibioterapia con el descubrimiento de sustancias capaces de destruir bacterias como la penicilina. Esto permitió tratar infecciones que antes eran mortales y aumentó significativamente la esperanza de vida en todo el mundo. En el ámbito hospitalario, esta teoría cambió también los protocolos médicos, haciendo posible la cirugía moderna segura gracias a la asepsia y la antisepsia. También ha sido fundamental en la salud pública al promover sistemas de saneamiento de agua potable y control de epidemias. En resumen, la teoría germinal de las enfermedades no solo explicó el origen de muchas patologías, sino que salvó también millones de vidas. Los antibióticos son sustancias utilizadas para combatir infecciones causadas por bacterias. Su descubrimiento marcó uno de los mayores avances de la medicina moderna, ya que permitió tratar enfermedades que antes eran mortales o extremadamente graves, como la neumonía, la tuberculosis o las infecciones de heridas. Gracias a ellos, millones de vidas han sido salvadas desde el siglo XX. El descubrimiento de los antibióticos se atribuye a Alexander Fleming, quien en 1928 observó de manera accidental que un hongo llamado Penicillium notatum impedía el crecimiento de bacterias en una placa de cultivo. A partir de esta observación nació la penicilina, el primer antibiótico eficaz de la historia. Posteriormente, científicos como Howard Florey y Ernst Boris Chain desarrollaron métodos para producirla a gran escala, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se convirtió en un recurso médico esencial para tratar a los soldados heridos. Los antibióticos actúan de diferentes maneras. Algunos destruyen directamente las bacterias, mientras que otros impiden que se reproduzcan o que formen estructuras esenciales para su supervivencia, como la pared celular. Es importante destacar que los antibióticos no funcionan contra virus, por lo que no sirven para tratar enfermedades como la gripe o el resfriado común. Una de las consecuencias más importantes del descubrimiento de los antibióticos fue el enorme aumento de la esperanza de vida. Enfermedades que antes eran mortales pasaron a ser tratables, reduciendo drásticamente la mortalidad por infecciones. Además, hicieron posibles avances médicos como las cirugías complejas, los trasplantes de órganos y los tratamientos contra el cáncer, ya que permiten controlar infecciones que podrían complicar estos procedimientos. En la salud pública, los antibióticos han sido realmente fundamentales para controlar epidemias bacterianas y mejorar las condiciones sanitarias en todo el mundo. Su uso ha transformado hospitales, reduciendo las muertes por infecciones posoperatorias y mejorando la recuperación de los pacientes. Además, hay que decir también que su uso inadecuado ha generado un problema importante: la resistencia bacteriana. Algunas bacterias han desarrollado mecanismos para sobrevivir a los antibióticos, lo que hace que ciertos tratamientos sean menos eficaces. Esto ha llevado a la necesidad de un uso responsable de estos medicamentos y al desarrollo continuo de nuevos antibióticos. En conclusión, los antibióticos representan una de las mayores revoluciones de la medicina moderna.
Su descubrimiento no solo cambió el tratamiento de las infecciones, sino que transformó profundamente la medicina.